Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9:01 de la mañana de este martes 11 de abril del año 2023. En este momento usted sintoniza en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM, la radio del sur de Miami. Territorio Éxitos. También usted nos puede escuchar por la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Buenos días a todos. Y recibo el saludo de Aleja González en Caracas. Carmen Delgado está en Medellín. Guillermo Lozada en Georgia. Enrique Romerito en La Zulita, Mérida. A ver, se me saltó esto. Sibel Ríos, Chere Ramos Graterol. Muchas gracias. Johnny Bermol en el Maravino en Madrid. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel. Acabamos de ver, viniendo en la autopista, un arco iris precioso. Primero parcialmente y después completo. Una belleza. Claro, es que en estas lluvias, porque veníamos del sur, donde está lloviendo muy fuerte en este momento, y ya cerca de Doral, pues ya por el aeropuerto, en medio de esa planicie, pues se pudo despejar, y salió algo de sol y salió el arco iris. Aquí por esas lluvias estamos todos enchaquetados en el estudio. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez está en algún lado de España, Trujillo, en algún lado. Bueno, ella está en la producción informativa. Buenos días, María Sofía. Hola, muy buenos días desde Madrid. Un saludo a la audiencia y a todos los que están en el estudio. Ayer estaba en Trujillo, hoy está en Madrid. Jesús Carreño está en la edición y montaje y Daniel Patiño está en los controles. Daniel, muy buenos días. Aquí detrás de la consola. Buenos días, César. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy solo tenemos un santo en el santoral católico, San Estanislao. Yo conozco un Estanislao al que le cantaba Rafael Cortijo, pero en la vida real no conozco ningún otro. Pero en todo caso, felicitaciones a los Estanislao. No creo que existan Estanislao, ¿no? En fin. Pero en todo caso, felicitaciones también. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos a la luna menguando en Sagitario, pero a partir de la 1:33 de la tarde entrará menguante en Capricornio. La luna de Capricornio es la luna para recuperar el tiempo perdido, es la luna para poner los pies en la tierra, es la luna para trabajar en solitario, es la luna ideal para todo aquello que requiera mucha concentración. Buena para iniciar, por ejemplo, una disciplina, buena para adquirir bienes muebles o inmuebles, y es una luna muy bien aspectada, dice aquí, para todo lo que tiene que ver con el mundo financiero. Así que para el día de hoy tenemos, digamos, un sol y dos lunas. Luna menguante en Sagitario a partir de la 1:33 de la tarde, menguante en Capricornio, sol en Aries cuando nos amanece este martes 11 de abril del año 2023. Nuestra agenda noticiosa en el día de hoy la vamos a comenzar en Washington con Rafael Salido de La Voz de América. Durante el fin de semana el Departamento de Justicia dijo que inició una investigación para averiguar cómo terminaron en las redes sociales las filtraciones de documentos de inteligencia clasificados. Esa es la noticia fundamental en este momento en Estados Unidos por sus implicaciones que tienen que ver
con la guerra de Ucrania. Luego en Caracas vamos a hablar con la abogada Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano. ¿Quiénes son los militares venezolanos detenidos por la trama de corrupción en PDVSA y la CBG? Habida cuenta que hay varios. En Bogotá vamos a conversar con el analista político Diego Arias. Colombia concentra casi la mitad de activistas de derechos humanos asesinados en todo el mundo en el año 2022. Hasta 186 de los 401 asesinatos de activistas de derechos humanos registrados ese año ocurrieron en Colombia. Y vamos a conversar con el gran Rodner Padilla, el bajista integrante de C4 Trío, 3 veces ganador del Grammy Latino, una vez nominado al Grammy Internacional. C4 Trío cierra mañana 12 su gira con nada menos que Snarky Poppin. Vamos a ver qué tal ha sido esa gira. Lo vamos a conversar con Rodner. Y nuestro foro del día de hoy es el foro dedicado al Parkinson. Es el Día Internacional del Parkinson. Y lo vamos a abordar con el doctor Olmedo Ferrer Ocando en Weston y el doctor Álvaro Sánchez Ferro en Madrid, especialistas en esta materia. El hashtag Día del Parkinson. Cuando repasamos en las efemérides del día de hoy, tenemos que el 11 de abril de 1831, después de la separación de Venezuela de la Gran Colombia y creada ya formalmente la República de Venezuela, el general José Antonio Páez se juramenta como presidente constitucional de Venezuela. El 11 de abril de 1865, Abraham Lincoln realiza su último discurso poco antes de ser asesinado. El 11 de abril de 1899, en el marco de la guerra España-Estados Unidos, al ser derrotada España le termina cediendo la isla de Puerto Rico a los Estados Unidos. El 11 de abril de 1905, Albert Einstein publica La teoría de la relatividad especial sobre la física del movimiento de los cuerpos en ausencia de fuerzas gravitatorias. La teoría de la relatividad general será publicada 10 años después. El 11 de abril de 1919 se funda la Organización Internacional del Trabajo, todavía fundamental, ahora adscrita a Naciones Unidas. El 11 de abril de 1963, es decir, hace 60 años, el Papa Juan XXIII firmó la muy importante encíclica Pacem in Terris, paz en la tierra. Y 5 años después, el 11 de abril de 1968, el presidente Lyndon B. Johnson firmó el Acta de Derechos Humanos, en el que se prohibía la discriminación en el salario, compra o venta y alquiler de casas. El 11 de abril de 1970 despegó el Apolo 13 desde Cabo Cañaveral, con destino a la Luna, en la que finalmente no pudo posarse por un incidente técnico, y pasó a la historia por ser escuche esto, el fracaso más exitoso de la carrera espacial. Ron Howard hizo una magnífica película al respecto, protagonizada por Tom Hanks. El 11 de abril de 1979 cayó el dictador ugandés Idi Amin Dada. Y el 11 de abril del año 2002, en Venezuela, en Caracas, se realizó una gran marcha de la oposición que terminó en un enfrentamiento entre civiles y militares, especialmente la Guardia Nacional. Luego vino un golpe de Estado al presidente Hugo Chávez. Los sucesos de abril, Chávez fue restituido el día 13. El 11 de abril del año 479 a.C. murió Confucio, pensador chino cuya doctrina recibió el nombre de confucianismo. Está considerado como uno de los pensadores más importantes de la historia de la humanidad debido al gran impacto que ha tenido su filosofía tanto en China como el mundo. Hay algo curioso, recuerdo en un Miss Universo, le preguntaron a la Miss panameña qué opinaba de quién era Confucio. Dijo, bueno, el que inventó la confusión.
Está un poquito confundida. El 11 de abril de 1898 nació una mujer muy, muy querida en Venezuela, especialmente en la ciudad de Caracas. Ella nació de Condia Principal. Hablo de Connie Méndez. En la Argentina, el 11 de abril de 1916 nació el gran Alberto Ginastera. Y el 11 de abril de 1936 nació en Ponce, Puerto Rico, Jimmy Sabater. Jimmy Sabater, el timbalero del sexteto de Yo Cuba, pero era además de muy buen timbalero, era muy buen cantante y era un compositor también. El reloj indica en este momento 9:13 de la mañana. Es hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward, abogada especializada en accidentes. Hani, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, queremos recordarles que en estos días lluviosos como hoy y ayer, que ya ha llovido tanto y sigue lloviendo, es importante tener nuestro número de teléfono en su celular. Pasa cualquier cosa de un accidente y te podemos representar desde la escena y sin un costo alguno. Usted no va a pagar nada, le podemos indicar qué tiene que hacer en ese momento desde la escena del accidente. Llama a la policía, toma fotos, hace su reporte, se lleva el carro, una grúa, se lo llevan a su casa, debe ir usted a un hospital, a una sala de emergencia, debe permanecer tranquilo. Todas estas son decisiones que usted tiene que tomar, como llamar al seguro o no. Llamar a su seguro, al seguro culpable, que nunca se lo recomendamos. Para que usted se quite todos esos dolores de cabeza, nosotros estamos ahí desde la escena del accidente para ayudarle. Y gracias a eso hemos obtenido los más grandes resultados de compensación monetaria. Acabamos de cerrar un caso por $160,000 de una persona que estaba manejando normal, común y corrientemente. Sin embargo, la persona agresora o la persona que estaba culpable bajo el volante le chocó a él y también chocó una casa a la velocidad alta que iba. Wow. Nosotros, gracias a que él nos llamó desde la escena del accidente, pudimos priorizar a él, su salud, y que le pagaran su carro y su salud en vez de la otra casa que tenía daños adicionales. Y gracias a eso pudimos obtener $160,000 por su caso. Muy Si bien. usted quiere resultado como este, tiene que llamarnos desde la escena del accidente. Anote entonces, 855-DOLOR55. Le repito, 855-DOLOR55. Esto equivale a 855-365-6755. 855-365-6755. Entonces, primero hay que llamarte a ti, Hani, y no al seguro. Exactamente, no llame nunca al seguro, llámenos a nosotros y nosotros lidiamos directamente con ellos para maximizar la máxima compensación que usted merece bajo la ley y que no tenga que pagar un centavo ya que usted es la víctima del accidente. Repito, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Muchísimas gracias, Hani. Muchas gracias. Hani Martínez Ward, de The Ward Law Group, especialista en accidentes. 9:16. El editorial con César Miguel Rondón. En Estados Unidos, en este momento, hay muchas noticias de todo tipo, pero hay una que va a traer consecuencias, ojalá no tan graves y delicadas como ya más de uno lo está sospechando. Tiene que ver con los links, las filtraciones que se han dado, nada menos que en los servicios de inteligencia del Pentágono. Leo esta noticia. La filtración de documentos, que pudo haber comenzado hace más de un mes en los sitios web de juegos oscuros, ha causado escalofríos en los muchos pasillos largos del Pentágono. Dark Games se llaman estos juegos de inteligencia. No son juegos no se trata de algo lúdico, ¿eh? Es algo muy serio. Manejar el secreto cuando se absuelve a tanta gente siempre es un desafío,
pero los costos para la credibilidad de Estados Unidos entre los aliados, particularmente los ucranianos, se están disparando en este momento, ya que el material sensible expone las debilidades reales en las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como las evaluaciones de Estados Unidos sobre cuán confiables son los aliados apoyando a Ucrania. La inclusión de documentos alterados que supuestamente minimizan las pérdidas rusas casi garantiza que no se trataba de un aficionado en el trabajo. Era un hacker profesional o varios hackers profesionales los que hicieron estas filtraciones. Hoy publica The Washington Post que la Casa Blanca duda de la contraofensiva de primavera de Ucrania, que ésta produzca las importantes ganancias territoriales. Según el documento filtrado, imagínense ustedes la gravedad de lo que estamos hablando. Los desafíos de Ucrania para concentrar tropas, municiones y equipo podrían hacer que su ejército no alcance los objetivos originales de Kiev para una contraofensiva anticipada destinada a retomar las áreas ocupadas por Rusia en lo que se considera la contraofensiva de primavera, es decir, ya. Esto según las evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos que fueron filtrados. En otra información, leo aquí. Los responsables de defensa de Corea del Sur, Lee Jong-suk, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se mostraron de acuerdo en el día de hoy, allá en las antípodas, que estos documentos han sido falseados, filtrados recientemente a redes sociales, no tienen mayor credibilidad. La afirmación la hizo el viceasesor de Seguridad Nacional surcoreano Kim Tae-hyo, que habló con los medios después de que ambas partes mantuvieran una llamada telefónica y justo antes de que Kim tomara un vuelo con destino a Washington para preparar la cumbre que los presidentes de los dos países mantendrán en 2 semanas. Esto tiene importancia en el momento en que se están realizando maniobras conjuntas en el Pacífico, allá entre Filipinas, Corea del Sur, etc. ¿Qué hacer en un caso como este? ¿Dónde debemos creer? Si es cierto, si los documentos son ciertos, la filtración es gravísima, de verdad, y puede tener consecuencias severas en el desarrollo de la guerra en Ucrania y en las relaciones del gobierno ucraniano con los aliados y sobre todo con Estados Unidos. Y si es una estrategia de contrainteligencia, si se trata de una estrategia para desviar la atención, en fin, allí podría comenzar una buena novela de espionaje. ¿Quién sabe? Pero no estamos hablando de ficción, estamos hablando de la cruda realidad. Veremos. 9:20 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias de Estados Unidos, Venezuela, Cuba, América Latina y el mundo. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. 9:22 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El presidente Joe Biden viaja hoy a Belfast, Irlanda del Norte, donde se celebrará el 25º aniversario del acuerdo del Viernes Santo, que puso fin a décadas de violencia en Irlanda del Norte. El último presidente de Estados Unidos que visitó Belfast fue Barack Obama en 2013. Una vez que la visita de Biden a Irlanda del Norte concluya, se dirigirá entonces a Dublín, Irlanda, para una visita oficial. El expresidente Donald Trump presentó una apelación para impedir que el ex vicepresidente Mike Pence testifique ante un gran jurado federal con evidencia relacionada con el 6 de enero y el lunes, ayer, usó las redes sociales para tratar de disuadir al gobernador de Florida, Ron DeSantis, de buscar la nominación presidencial del Partido Republicano. Escribió Trump: "Creo que si decide postularse para presidente, DeSantis, lo que solo dañará y dividirá un poco al Partido Republicano, perderá el preciado y masivo voto MAGA
y nunca podrá volver a postularse con éxito para el cargo. Esa es la amenaza, la advertencia de Donald Trump a Ron DeSantis. El tiroteo masivo en un banco ocurrido ayer en Louisville, Kentucky, dejó al menos 5 muertos y 9 heridos, incluidos 2 oficiales. Ese es el 15º asesinato en masa en este año y ocurre solo 2 semanas después de un ataque en una escuela cristiana en Nashville, Tennessee. En un tuit, el presidente Biden instó al Congreso a aprobar la reforma de armas y agregó que demasiados estadounidenses están pagando el precio de la inacción con sus vidas. Casi 300 ejecutivos farmacéuticos y expertos en salud, incluidos Pfizer y Merck, firmaron una carta abierta en la que se pronunciaron en contra del fallo de Texas. Dijeron que la decisión socava la autoridad bipartidista otorgada por el Congreso a la FDA e ignora décadas de evidencia científica y precedentes legales. Algunos demócratas y un legislador republicano dijeron que el gobierno federal debería ignorar la decisión de Texas. Mientras tanto, otros legisladores republicanos se han mantenido en gran medida en silencio sobre los fallos. Y a propósito de lo que decíamos, la noticia fundamental de hoy, las filtraciones de inteligencia del Pentágono, vamos a Washington, donde en la línea telefónica está Rafael Salido, periodista de La Voz de América. Rafael, muy buenos días, gracias por atendernos. Un gusto estar con vosotros. Rafael, a ver, ¿qué sabemos a estas alturas de estas filtraciones? ¿Cómo se dieron? ¿Son legítimas los documentos? Porque el último alegato que he leído es que son falsas, según el señor Lloyd Austin. De momento todavía se está mirando mucho el asunto. Están investigando tanto el Departamento de Justicia por un lado, como sobre todo los servicios de inteligencia y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Son documentos que empezaron a aparecer en redes sociales hace ya algún tiempo, en marzo, pero no ha sido hasta este pasado fin de semana cuando de pronto ha tenido muchísima notoriedad. Empezaron a circular los documentos en redes sociales habituales como Twitter, y a raíz de eso, pues efectivamente ha surgido el escándalo. En cuanto a la autenticidad, aún se está investigando, pero sí que todo hace indicar que efectivamente gran parte de los documentos, buena parte de los documentos son auténticos, aunque sí que parece que pudieran haber sido manipulados. No se sabe muy bien el motivo, pero sí que hay algunos datos que están contrastados, que no son las cifras oficiales con las que trabaja el gobierno de Estados Unidos. Y los documentos, sin embargo, sí que parece ser que han sido impresos, lo cual implica que tendría que haber sido alguien metido seguramente en el gobierno, alguien del gobierno, porque al fin y al cabo muchos de esos documentos tienen restricciones técnicas que no permiten imprimir o que no permiten enviar por correo, dependiendo. Y en este caso el hecho de que por cómo se ven las imágenes, que no son PDF, sino que son fotos, se ven documentos que han sido plegados, que han sido doblados, todo hace indicar que debió ser alguna persona dentro del gran aparato estadounidense el que en algún momento los imprimió y los difundió. Y no se sabe si en medio él mismo fue quien pudo alterarlo, ni tampoco por qué, realmente. Todo eso es una gran incógnita aún. Rafael, habida cuenta que los documentos lo que más cubren es el tema de la guerra de Ucrania y Ucrania queda bastante mal parada, el ejército ucraniano, según estos documentos, incluso se duda del éxito de la ofensiva de primavera. ¿Qué se puede sospechar entonces en una especie de contrainteligencia por parte de rusos o cualquier otro aliado que tengan los rusos en la guerra? Si fuera una operación de contrainteligencia, repito. Pues esa es una de las grandes incógnitas, porque efectivamente aquí en Washington también se está poniendo muy en duda, y al cabo, generalmente si alguien tiene una información, el valor de esa información es tenerla sin que tu enemigo lo sepa. Claro. En ese sentido, Rusia no parece ganar mucho
Es verdad que algunas de esas ediciones, algunas alteraciones de las que se han producido, parece ser que todo indica que quieren pintar una imagen más positiva del conflicto para Rusia, de lo que es. Pero, por otro lado, realmente, si el Kremlin fuera el que tuviera esos documentos, no termina de beneficiarle el hecho de que hayan salido a la luz. Por ejemplo, se pone en duda, efectivamente, Estados Unidos parece ser que tiene serias dudas sobre la viabilidad de la presunta contraofensiva que estaría preparando Ucrania. En ese sentido, por ejemplo, si es así, a Rusia no le interesaba que esto saliera a la luz, porque si esa contraofensiva estaba de alguna manera abocada al fracaso, o en principio pudiera parecer así, seguramente al Kremlin le hubiera interesado mantener ese plan, y más aún sabiendo cuáles son las cifras que se están manejando. Y eso seguramente es una de las informaciones más delicadas que hay en estos documentos, es que entra en detalle con la cantidad de unidades, dónde están situadas, qué tipo de armamento, con lo cual es muy fácil prever por dónde puede producirse el contraataque. Y en ese sentido, la verdad es que a Ucrania parece ser que le ha perjudicado mucho. Ahora mismo, según me están informando desde aquí, incluso compañeros que siguen estrechamente el conflicto, están replanteándose toda la estrategia que tenían pensada para la contraofensiva, porque está ahí, y entonces es un peligro. Claro. Parece que Ucrania ha sido la más perjudicada en todo esto. Ya lo creo. Bien, estaremos pendientes del desarrollo de todo esto. Rafael, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a vosotros, César Miguel. Un gusto como siempre. Gracias. Rafael Salido, de La Voz de América, desde Washington, 9:31 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela, con César Miguel Rondón, en Conexión Radio. Militares de Venezuela destruyeron material logístico, entre comillas, usado para la minería ilegal hallado dentro del Parque Nacional Yapacana, en el estado Amazonas, según informó ayer el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Dijo el general Hernández Lares, en labores de protección ambiental en el Parque Nacional Yapacana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana localiza e inutiliza material logístico como bombas de succión, motores, mangueras de alta presión y combustible usados para la minería ilegal. Cita textual. Desde hace 8 años el Ministerio Público no publica informes de gestión. Esto hace que sea mucho más complejo tener un estimado de delitos anuales o tan siquiera hacerle seguimiento a tramas de corrupción en el país. El fiscal impuesto por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, ha sido el encargado de ofrecer datos sueltos sobre los procedimientos judiciales. No obstante, la ONG Acceso a la Justicia señaló que, de acuerdo con las leyes, los poderes públicos están obligados a rendir cuentas ante quienes ostentan la soberanía, es decir, los ciudadanos, en aras de garantizar el derecho del acceso a la información pública. 9:32. Cuba es noticia en Conexión Radio. Los bancos cubanos volverán a aceptar desde ahora depósitos en efectivo de dólares estadounidenses en las cuentas, según anunció el Banco Central de Cuba. Una nota de la entidad indicó, cito, se mantendrá como hasta el presente la aceptación de la moneda estadounidense en las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado cambiario. Los gobiernos de Cuba y Estados Unidos celebran otra ronda de conversaciones sobre migración el día de mañana, según se informó en Washington, mientras el gobierno del presidente Biden se prepara para el fin de las restricciones fronterizas de la era COVID que han impedido a los cubanos cruzar a Estados Unidos desde México en los últimos meses. La reunión de alto nivel en Washington seguirá a la celebrada en La Habana en noviembre y se produce un año después de que la administración Biden reanudara tales contactos, tras una larga pausa bajo el expresidente Donald Trump, según reportó Reuters, y hoy se están cumpliendo 8 años ya del encuentro entre Barack Obama y Raúl Castro allá en La Habana. 9:33. Lo que pasa en Latinoamérica.
en Conexión Radio. La deforestación de la Amazonía brasileña aumentó 14% en marzo, según mostraron datos oficiales. Según la Agencia de Investigación Espacial del país, se talaron 137 millas cuadradas, un área 2 veces más grande que Washington, D.C., de la selva tropical. A pesar de las promesas de detener la deforestación, las nuevas cifras subrayan los desafíos que enfrenta el gobierno de Lula da Silva para revertir la explotación de la Amazonía desatada durante la presidencia de Jair Bolsonaro. A principios de año, el enviado climático de Estados Unidos, John Kerry, dijo que el Amazonas era crítico para la capacidad del mundo de cumplir con los objetivos del calentamiento global de París y agregó que el presidente Biden está profundamente afectado por el problema de Amazonas. El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, anunció que ha llegado a un acuerdo con el presidente Gustavo Petro para que no haya beneficios para narcotraficantes en sus propuestas para el desmantelamiento del crimen organizado. Y siguiendo con Colombia, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió frenar las expresiones de violencia en Colombia para lograr la paz en el país, tras recibir el último informe de la misión de verificación de Naciones Unidas en el país latinoamericano. La Corte de Apelaciones de Chile ordenó prisión preventiva para 8 funcionarios del ejército que están siendo investigados por un delito de tortura por la simulación de un fusilamiento contra 2 jóvenes durante las protestas de 2019. Son las 9:35 de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo en Conexión Radio. El presidente del Banco Mundial, David Malpass, dijo que el banco había revisado su perspectiva de crecimiento global para 2023 al 2% desde un pronóstico del 1,7% a principios de año. Malpass dijo que la revisión más alta se debió a un pronóstico mejorado para la economía de China luego de los bloqueos de COVID-19, según Reuters. Ahora se pronostica que la economía de China crecerá 5,1% este año, frente al 4,3%. Sin embargo, Malpass, quien dejará el cargo de presidente en junio, advirtió que la agitación en el sector bancario y el aumento de los precios del petróleo podrían afectar las perspectivas de crecimiento en la segunda mitad del año. En una declaración separada con la jefa del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, directora del Banco Mundial, dijo que el director del Banco Mundial dijo que el crecimiento global sería de alrededor del 3% durante los próximos 5 años. Las tropas ucranianas se preparan para cruzar el río Dnieper en la región de Jersón, según advirtió hoy martes el gobernador interino instalado por Rusia en esa entidad administrativa al sur de Ucrania, Vladimir Saldo. Sin embargo, recalcó que Ucrania no cuenta con fuerzas suficientes para atravesar el río. La región de Jersón fue anexionada por Rusia en septiembre pasado, pero su capital, la ciudad homónima, fue recuperada por Ucrania, así como toda la parte de esa división administrativa que se encuentra en la margen derecha del Dnieper. Las declaraciones del gobernador interino se producen en los momentos en que Moscú y Kiev hablan de una inminente contraofensiva ucraniana. El Kremlin calificó de falsas las informaciones sobre los supuestos planes de Egipto de suministrar misiles a Rusia. Parece un bulo, como los que proliferan hoy día. Hay que verlo así, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Taiwán denunció hoy martes la incursión de 26 aviones y 9 barcos chinos en áreas alrededor de la isla, pese a que Pekín anunció ayer el fin de las maniobras que realizó su ejército. China anunció el sábado 3 días de maniobras alrededor de la isla en respuesta a la reunión del pasado miércoles en California entre la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. El líder norcoreano Kim Jong-un ha instado a fortalecer la capacidad disuasoria del ejército de manera más práctica y ofensiva ante, según denunció, la situación creada en la península por los grandes ejercicios militares de Corea del Sur y los Estados Unidos.
Los comentarios del mariscal se produjeron durante una reunión ampliada de la Comisión Militar Central celebrada en Pyongyang, según informó la agencia estatal KCNA. El contenido generado por chatbots en China deberá reflejar los valores fundamentales socialistas y no podrá socavar la unidad nacional. Esto, según un borrador publicado hoy por la Administración del Ciberespacio de China. Empresas chinas como Baidu o SenseTime han presentado recientemente sus propios chatbots, similares al popular ChatGPT, desarrollado por la estadounidense OpenAI, e inaccesible en China. También el gigante chino Alibaba presentó hoy martes un modelo de inteligencia artificial generativa, convirtiéndose así en la última compañía del país asiático en lanzar una alternativa al estadounidense ChatGPT. 9:40 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy, hashtag Día del Parkinson. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Bueno, 9:43 de la mañana es temprano, ¿no? Digo por la canción. Entramos entonces en nuestro foro de esta mañana con el hashtag Día del Parkinson. 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson para concienciar a la población acerca de esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones de personas en el mundo. En 1997, la Organización Mundial de la Salud proclamó el 11 de abril como Día Mundial del Parkinson. Esta fecha coincide con el aniversario del nacimiento de James Parkinson, un neurólogo británico que en 1817 descubrió lo que en aquel tiempo denominó parálisis agitante y que hoy conocemos como enfermedad de Parkinson. Pero, ¿qué es esta enfermedad del Parkinson? ¿Cómo se define? ¿De qué manera afecta? ¿Qué la origina? ¿Puede curarse? Vamos con nuestros invitados en el día de hoy. El doctor Olmedo Ferrero Campo, PhD, neurólogo e internista, está en la ciudad de Weston. Doctor Ferrer, muy buenos días. Gracias por sumarse al foro de hoy. Muchas gracias, César Miguel, por la invitación a este prestigioso programa. Y bueno, como muy bien comentaste en la introducción, hoy se conciencia a la gente para que el 11 de abril haya más esperanza todavía para los pacientes con enfermedad de Parkinson. Y como bien dijiste, fue en 1817, un médico británico unió los síntomas de varias observaciones que tenía en una sola. Esa fue la grandeza de Parkinson. Y muchos años después, como 70 años, un médico francés de apellido Charcot, que es el padre de la neurología, rescató ese escrito de Parkinson y añadió muchas cosas más. Incluso sugirió que la enfermedad se llamara como Parkinson, en honor a quien había comentado al principio de la enfermedad. Vamos a darle la bienvenida también a Ana Velasco. Ana es compañera nuestra acá como Office Manager en Actualidad Media Group. Y Ana es paciente joven con Parkinson. Ella está, por supuesto, aquí en Miami con nosotros. Ana, muy buenos días. Hola, Julio César, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, César Miguel? Perdón, me equivoqué. ¿Cómo estás? Buenos días. Con tal de que César esté en algún lado, va bien. ¿Okay? Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por sumarte a nuestro foro en el día de hoy, porque tu testimonio pasa a ser muy importante. En primer lugar, ¿qué es el Parkinson? Le pregunto al doctor Ferrero Campo. Mira, el Parkinson, tú comentaste algo al principio, es un proceso neurodegenerativo, es decir,
proceso muy complejo de pérdida progresiva de unas neuronas muy importantes, llamadas dopaminérgicas, que se encuentran en una región exclusiva del cerebro, que es la sustancia negra y mesencéfalo, en donde la pérdida progresiva de ella va a generar cambios en el control de los movimientos, sobre todo los movimientos involuntarios. Entonces hace que el paciente empiece a tener unos síntomas motores y no motores y que comienzan allí y sigue progresando la enfermedad. ¿Y qué origina esta enfermedad neurodegenerativa, doctor Ferrer? Mira, todavía no se sabe muy bien las causas. Lo que sí se conoce es que es una integración entre algo genético y algo ambiental que dispare en ambos casos que el paciente tenga la enfermedad. Ahora, esto no quiere decir que como es posiblemente la genética involucrada, que se herede. Son muy pocos los casos en el mundo, pero son una integración de esos factores genéticos y ambientales que disparan el inicio y progresión de la enfermedad. Floralicia Anzola, nuestra productora, quiere hacer una pregunta. Sí, quería preguntarle a Ana, ¿desde cuándo tiene ella su diagnóstico y cómo ha sido el proceso que ha estado viviendo? Hola Floralicia, ¿cómo estás? Son 8 años que fui diagnosticada. Es un proceso, ¿no? Duele al principio, parte negación, pero ya después es como que, yo digo que es el inglés que vive conmigo en mi cuerpo. Entonces aprendes a vivir el día a día. Como dijo el doctor, es un proceso que te afecta tu movilidad y cada día lo ves. O sea, tú te paras todos los días con una disposición y el cuerpo te dice, tú propones y el cuerpo es el que dispone. Pero no es una situación fácil, no es una condición fácil, es llevadera, pero te causa mucho dolor. En mi caso es mucho dolor del cuerpo el que tengo. Yo soy deportista y me ha costado enormemente, aunque el deporte es lo que te aconsejan que hagas. ¿Dolor en dónde, por ejemplo? ¿Y qué tipo de dolor, Ana? César Miguel, a mí me duele todo el lado derecho, es decir, mi brazo derecho, que yo tengo el Parkinson, me empezó del lado derecho, me está agarrando ahorita ya el lado izquierdo. Mi lado derecho, el brazo, me duele muchísimo, me ha afectado mi cadera porque el cuerpo humano es tan perfecto que tú tienes como un balance. Entonces, al endurecerse el lado derecho de mi cuerpo, mi cadera está desbalanceada. Entonces, tengo un nervio pisado, por ejemplo. Ana, perdóname la pregunta, pero ¿qué edad tienes tú? No, pregunta. Es muy Yo joven. tengo 51 años, Muy sí, joven. señor. Muy bien. Por lo general tenemos, los casos uno asocia el Parkinson con la edad avanzada. El más famoso, por supuesto, fue el de Juan Pablo II. Y si a Ana se lo diagnosticaron temprano, se lo diagnosticaron a los 42 años. ¿Cómo realmente, desde qué momento puede afectar el Parkinson? Está el caso del actor Jamie Foxx, ¿verdad? Michael J. Fox, que también fue detectado muy temprano. Le pregunto al doctor Ferrer, por ejemplo, teniendo en cuenta el testimonio que nos acaba de dar Ana, ¿desde qué momento puede empezar a manifestarse el Parkinson? Claro. Hola Ana, y excelente sus comentarios. Mira, normalmente el Parkinson se diagnostica después de los 60 años. Esa es una media, puede ser un poco antes y un poco más tardío, pero es a los 60, 61 años que comienzan los síntomas motores. Esos síntomas motores son 4 muy importantes. Hay muchísimos, pero los 4 son claves para el diagnóstico. Uno es la lentitud del movimiento, que se llama bradicinesia. Por ejemplo, como estaba comentando Ana, comienza en un miembro superior, derecho, izquierdo. Uno ve cuando la persona va caminando, no mueve el brazo, está muy estático, el mismo. El otro es temblor, un temblor en reposo. Cuando las manos están sin hacer nada, comienza un temblor como de cuentamoneda de los que trabajan en un banco. El otro síntoma es la rigidez, dificultad para la movilización, como una rueda engranada que hace que el movimiento sea despacio y muy lento. Y la inestabilidad postural
con pérdida del equilibrio y caída. Estos 4 síntomas, nomás que se necesita primero la bradicinesia, la lentitud del movimiento y cualquiera de los otros para decir que un paciente clínicamente tiene la enfermedad de Parkinson. Ahora, vemos Parkinson juvenil, que puede comenzar incluso a los 21 años. Donde yo me formé, que fue en Buenos Aires, con el doctor Micheli, teníamos pacientes de 25 y 27 años sin herencia, con Parkinson muy bien demostrado y discutido. Hemos tenido en Venezuela, que yo soy el coordinador del grupo de trabajo de movimientos anormales de nuestra sociedad, pacientes también jóvenes y se discute, porque el paciente joven va a tener mucho tiempo tomando medicamentos y puede con los medicamentos traer ciertas complicaciones con los años. Por eso es que hay que saber tratarlo. Y ella dijo un aspecto muy importante, Ana, el ejercicio, la rehabilitación, además de todo el tratamiento que tenemos y los síntomas no motores como depresión, dolor, que muy bien lo comentó ella, la rehabilitación, incluso la bailoterapia, mejora al paciente en este caso. Así que para ella el deporte no es solo un escape, sino una ayuda para su mejoría. Ana, estos síntomas, estas condiciones que describió el doctor Ferrer, ¿son las que ocurren en tu caso? Totalmente, César. De hecho, te cuento que yo estaba entrenando duro para un duatlón. Justo antes del COVID, me dio un mini seizure, un mini stroke, que gracias a Dios no dejó secuelas, pero de ahí perdí casi completamente el equilibrio, tuve que dejar de montar bicicleta. Dios. Y la bicicleta es mi pasión, ¿no? Correr y bicicleta son mis pasiones. Entonces, empecé de nuevo hace como cuestión de 3 semanas. No sabes los gritos de alegría que logré tener montando bicicleta. Yo gritaba, yes, yes, porque es comiquísimo, pierdes mucho el balance. Puedes estar parado y siempre tienes que estarte recostando a una silla, a una pared. Y a veces sientes que si estás parado es como si estuvieras en una escaladora. La mejor manera de describírtelo. En una escaladora y tu balance se va hacia atrás, o sea, y estás parado, pero tu cuerpo se va hacia atrás. Entonces, es bastante discouraging, no sé cómo se dice, pero no sé, a veces te afecta mucho, ¿no? Pero yo creo que mucho es cuestión de actitud. Yo tengo mis momentos, mis días duros, mis momentos fuertes, pero yo de verdad digo, no vas a poder más que yo. Y si mi pasión es el deporte, yo voy a seguir montando mi bicicleta, voy a empezar a correr otra vez duro. Yo soy maratonista y no, es cuestión de actitud. Todo está en la cabeza. Así es, de verdad que yo te felicito, Ana, por esa manera de compartir y con nosotros y con esta audiencia, entre las cuales puede haber alguna otra persona también teniendo conocidos o sufriendo esa condición. Gracias de verdad por tu valor y por tu generosidad con nosotros. Quería preguntarle al doctor, sé que ha habido avances significativos en materia de medicinas y tratamientos. ¿Cuáles son los últimos que usted conoce que se están probando en ensayos clínicos aquí en Estados Unidos? Sí, mira, uno de los aspectos importantes que diría antes de hablar de este punto es que además de estos síntomas motores, hay unos síntomas no motores que son muy claves también para la enfermedad, que comienzan incluso 5 a 10 años antes de estos síntomas motores que ya mencionamos. Uno de ellos lo habló Ana, el dolor, pero también está la depresión, la ansiedad, la inestabilidad de su entorno, procesos todos neuropsiquiátricos más que todo, que comienzan mucho antes, problemas olfatorios, gástricos. O sea que el paciente tiene una serie de síntomas que posiblemente va a otras especialidades hasta que comienzan los síntomas motores. Y el diagnóstico sigue siendo clínico. Existen exámenes para ver si hay otro tipo de enfermedad que produzca estos temblores, que son los parkinsonismos secundarios. Son varios, pero que enseñan al paciente y al médico a que la parte clínica es lo más importante en este caso. Ahora, tratamiento hay muchísimos, desde el tratamiento médico, clínico, motor, no motor y cirugía. Pero generalmente se comienza siempre con el tratamiento médico clínico. Es lo que nuestra sociedad de Venezuela recomienda en una guía que publicamos
para todos los neurólogos que quisieran hojearla, en donde la levodopa, que es un medicamento muy básico, pero que viene ya en diferentes opciones, por vía oral, subcutáneo, inhalado, hace que el paciente mejore sustantivamente sus síntomas. Si es menor de 60 años, como en el caso de Ana, que comenzó muy así, comenzamos con otros tratamientos agonistas dopaminérgicos para evitar las complicaciones con la levodopa. Pero existen muchos medicamentos antes de llegar a la cirugía. Porque un paciente cuando va a la consulta pregunta, doctor, vi un video en donde el paciente con una cirugía mejora, y se mejora muchísimo, pero yo quiero operarme. Y uno le dice, hay ciertas condiciones que las podemos hablar ahora también. ¿Cómo no? Gracias. Ana, cuando cuando te diagnosticaron esto, eras más joven de lo joven que eres en este momento, tenías, según mi cuenta, 42. Ujú. ¿Por qué te lo diagnosticaron? ¿Cuál fue el primer síntoma que te llevó al médico? Mira, César, yo empecé con un temblor en el dedo índice, no, en el twitching del ojo. ¿Sabes cuando la gente dice que tiene estrés que el ojo le tiembla Sí. en la parte inferior? Ujú. Ok, bueno, yo empecé con eso empezó mi ojo derecho. Mis hijos me decían que si yo era Captain America, Captain Morgan, porque yo Ujú. parecía un pirata que me temblaba el ojo. De ahí pasó el dedo índice de la mano derecha, de ahí empezó el brazo. Mi cuñado es médico y él me decía, eso tienes que vértelo. Finalmente la pierna no me reaccionaba, porque yo digo que la pierna tiene su propia personalidad. Tú le dices ve a la derecha y lleva para la izquierda, y si se quiere mover, se mueve. Hay como una desconexión, ¿no? Entonces fui a un médico y me dijeron, si tú tienes un tremor. Y eso Tremor. fue, un tremor. Hay varios tipos de tremores. El mío es un essential tremor, se llama. Eso lo puede explicar más el doctor, pero de ahí, entonces el tremor aumentó y ya empecé con unas citas médicas cada 8 meses hasta que me dijeron, mira, va a terminar en Parkinson. Me hicieron un DAT scan que ratificó que era Parkinson. Ya. Bien, vamos al regreso vamos a conversar sobre la cirugía, en qué consiste la cirugía y todos los tratamientos clínicos, más los testimonios. Esto con el doctor Ferrer Ocando, neurólogo, profesor emérito de la Universidad del Zulia, aunque está en este momento en Weston, y nuestra amiga Ana Velasco, compañera nuestra acá en Actualidad Media Group. Y se va a incorporar el doctor Álvaro Sánchez Ferro, coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología, neurólogo en el Hospital 12 de Octubre en Madrid. Esto tras la pausa, esto es el hashtag Día del Parkinson, ese es nuestro foro de hoy. 10 en punto de la mañana, esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Espérate un segundito, César, que se me cerró aquí la página y la estoy abriendo de nuevo. Aquí la tengo, ya voy. Aquí estoy, sí, aquí la tengo. Listo. Hemos llegado, sí. Taylor Swift, quiero hablar de esto porque me parece interesante. A veces se habla de la música pop y se le da poca importancia. Pero fíjate en esto, un profesor de inglés de Oxford, Sir Jonathan Bate, que además es Sir, señaló en The London Times que Taylor Swift merece ser mencionada al mismo tiempo que Shakespeare y Wordsworth, dijo. Esto lo dice el profesor porque Swift se basa en temas literarios, sus letras hacen referencia a poetas románticos como Ernest Hemingway, Robert Frost, y dice que se ha convertido en la Emily Brontë del siglo XXI, para adolescentes que buscan consuelo en medio de la angustia y la confusión de la adolescencia. El fanatismo por Taylor Swift de Bate comenzó en el año 2009 cuando escuchó a la entonces estrella de música country,
ella tenía entonces 18 años, cantar Tú eras Romeo, estabas lanzando guijarros y mi papá dijo, aléjate de Julieta, en su álbum Fearless. Bueno, habrá que escuchar con más cuidado a Taylor Swift, ¿verdad? Son las 10:05 de la mañana, regresamos a nuestro foro en el día de hoy, hashtag Día del Parkinson. Tenemos al doctor Olmedo Ferrero Cando, neurólogo en Weston. Tenemos a nuestra compañera Ana Velasco, Office Manager de Actualidad Media Group, quien es paciente, joven paciente de Parkinson. Y se nos incorpora a la conversación el doctor Álvaro Sánchez Ferro, coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología. Él es neurólogo en el Hospital 12 de Octubre, en Madrid. Doctor Sánchez Ferro, muy buenos días, muy buenas tardes para usted. Gracias por sumarse a nuestro programa de hoy. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Hemos hecho, antes de su incorporación, un paseo más o menos por las características del Parkinson. En ello nos ha ayudado el doctor Ferrero Cando, contando con los testimonios de Ana Velasco, quien es, como había dicho, paciente. Recién leo que el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común y de qué manera se están atacando en la actualidad? Sí, a lo mejor algunos de estos temas los han tratado, pero bueno, básicamente estas enfermedades que se llaman neurodegenerativas, lo que ocurre en el cerebro es que determinadas zonas empiezan a dejar de funcionar, ¿no? Sobre todo porque ocurre lo que pensamos hoy en día, o la hipótesis más en boga, es que se acumulan una serie de proteínas anormales, ¿no? Proteínas tenemos todos en el cuerpo y en el cerebro, pero en estas personas empiezan a depositar proteínas anormales que pensamos que están produciendo luego una afectación de las neuronas, ¿no? En determinadas zonas. Y esto es común en el Alzheimer como en el Parkinson. En el Alzheimer las zonas que se afectan son diferentes que en el Parkinson. Y eso explica por qué en el Parkinson, por ejemplo, las manifestaciones predominantes, aunque no son las únicas, pero bueno, son las manifestaciones que llamamos motoras. Y luego en el Alzheimer pues hay otro tipo de alteraciones más en el tema de la memoria, del lenguaje. Entonces, bueno, dependiendo un poco de la zona y, como digo, de las proteínas que se acumulen, pues una persona tendría una enfermedad u otra. Pero sí que a nivel de mecanismos tienen ciertas similitudes. También diferencias, ¿eh? ¿Qué llama usted proteínas anormales? Sí, lo que hemos visto ya desde hace una serie de años, cuando uno analiza cerebros de personas que padecen estas enfermedades y los analiza en un microscopio, ¿no? Personas que han, de manera, digamos, muy voluntaria y altruista, ¿no? Una vez que han fallecido, donado este tipo de tejidos a la ciencia, cuando se analizan estos cerebros, se ha visto que en determinadas regiones del cerebro hay unos acúmulos de proteínas. La más conocida es una que se llama alfa-sinucleína, que como digo todos tenemos, pero las personas con Parkinson lo que parece que ocurre es que empiezan como a tener una forma anormal y empiezan a acumularse, ¿no? Si utilizamos una analogía, que quizás a lo mejor, pues no sé si será la mejor, pero bueno, si nos imaginamos una fábrica, ¿no? que tendría todo funcionando, es como si de repente empezaran ahí a acumularse objetos, ¿no? y deja de funcionar las cosas porque empiezan a acumularse esas proteínas ahí y hacen que la neurona, ¿no? que sería un poco como esa pequeña fábrica, deje de funcionar. No sabemos muy bien por qué ocurre esto, sí que hay una serie de factores que lo favorecen, pero lo que parece común a estas enfermedades es que esas proteínas que todos tenemos empiezan a tener una forma anormal que hace que se acumulen. Y es estos acúmulos los que pensamos que están impactando en el funcionamiento de la neurona. Estos son teorías que todavía se están estudiando, o sea que todavía nos faltan aspectos por conocer. Muy bien. El doctor Álvaro Sánchez Ferro, neurólogo del Hospital 12 de Octubre en Madrid. Habíamos quedado antes de la pausa y antes de la incorporación del doctor Sánchez Ferro con el doctor Ferrero Cando en Weston. Nos iba a hablar de los tratamientos clínicos y la eventualidad quirúrgica. ¿Qué nos dice al respecto, doctor Ferrer? Bueno, como habíamos comentado, y saludo al doctor Álvaro en su incorporación a este foro tan importante. Bienvenido. Uno de los aspectos importantes es que una vez que hacemos el diagnóstico de la enfermedad, que es unilateral, asimétrico, comienza por un solo lado, como bien lo comentó Ana, ella lo comenzó en miembro superior derecho, va progresando luego al lado contralateral, con estos síntomas motores y no motores que ya mencionamos muy importantes.
Entonces comenzamos con qué colocar como tratamiento médico. Tiene que ser primero individualizado por cada paciente. Nuestra Sociedad Venezolana de Neurología, me gustaría que el doctor Álvaro también comentara, recomienda iniciar tratamiento, no esperar. Parece que hay mayor beneficio comenzando para disminuir los síntomas al paciente. Luego entonces comentarle al paciente que vamos a comenzar con tratamiento clínico. Este tratamiento clínico motor de su disminución del movimiento, la bradicinesia, esa rigidez que ya comentamos, ese temblor de reposo, tratamiento primario. Si es menor de 60 años, como dijimos, agonista dopaminérgico. Si es mayor de 60, directamente con levodopa. Aunque hay escuelas que comienzan con levodopa, esperan con agonistas, que son tratamientos que están aceptados para el paciente. Ahora, una vez que el paciente mejora con el tratamiento, sin discusión, eso es la enfermedad de Parkinson. Y comenzamos entonces con tratamiento oral, subcutáneo, inhalado, de todas las formas con las cuales puede venir el medicamento hoy en día y que sea más beneficioso para el paciente. ¿Quiénes van para cirugía? Porque el paciente lo va a preguntar al principio y luego dejaría al doctor Álvaro, porque España es uno de los mayores países junto con Argentina, Colombia y Chile, que la cirugía con DBS, que así como se llama para Parkinson, es muy efectiva, pero no para todos los pacientes. Sencillamente para el paciente que no mejora con ningún tipo de tratamiento, que el temblor, que es uno de los aspectos importantes para que vaya a cirugía de Parkinson, no mejore con ningún tipo de tratamiento, y entonces vemos la mejoría postquirúrgica sin discusión. Y quisiera dejarle al doctor Álvaro los comentarios de la cirugía. Doctor Sánchez, por favor. Sí, nada, gracias también, encantado también de saludar a mi colega, también el doctor Olmedo Ferrer. Y quizás un poco de apuntes, yo creo que la práctica aquí es muy similar, o sea que seguimos un poco esas mismas guías, ¿no? de empezar el tratamiento lo antes posible. También quizás un poco el utilizar en los agonistas frente a levodopa, utilizamos un poco más el dintel de los 70 años, pero el resto yo creo que es muy similar. Y respecto a la cirugía, efectivamente, aquí normalmente lo indicamos en personas con Parkinson, donde las terapias, como ha dicho muy bien mi colega, empiezan ya a no funcionar, ¿no? Empiezan a tener una respuesta más errática, o sea que hay momentos del día en el que responden bien a la medicación, pero luego hay momentos del día en que pierde el efecto, ¿no? Y empiezan a rebrotar, ¿no? Esas manifestaciones del Parkinson. En estos pacientes que ocurre esto, que conocemos nosotros en nuestro argot técnico le llamamos fluctuaciones, estos pacientes, sobre todo si están por debajo de los 70 años también, sí que solemos valorar el hacer un procedimiento quirúrgico. Hay una serie de criterios en que hay que evaluar una serie de cuestiones, que sean personas que no tengan problemas relevantes en el habla o que no tengan problemas relevantes al caminar, pero en general sí que es un tratamiento que es la verdad que es muy eficaz y que casi parece ciencia ficción, porque la persona, si todo va bien, pues de entrar en una situación donde, como digo, la respuesta a los fármacos es muy errática y tiene muchos síntomas, después de hacer la cirugía y una vez que se han optimizado los parámetros, la verdad es que las respuestas son muy, muy dramáticas y hay mucha mejoría, afortunadamente. ¿En qué consiste la cirugía, doctor Ferrer? Doctor Sí. Sánchez, usted que estaba... Sí. La cirugía básicamente consiste en implantar, normalmente hay dos zonas que se tratan, pero sobre todo la más frecuente es una zona que se llama el núcleo subtalámico, que es una zona que está dentro del cerebro y que se encarga del control del movimiento, sobre todo, entre otras funciones. Esta zona está funcionando de una manera, digamos, anormal en el Parkinson. Entonces lo que se hace es, a través de un pequeño orificio en el cráneo, se colocan dos electrodos, ¿no? que se sitúan en esta estructura que se llama núcleo subtalámico. También hay otras dianas, pero sobre todo la diana principal es esta zona del cerebro, y al colocar el electrodo ahí se es capaz luego, con una batería que se coloca en el pecho, de producir una descarga eléctrica focal en esa zona, y digamos que podemos modularla, o sea que podemos modular cómo está funcionando, y esto nos permite controlar las anomalías que produce el Parkinson, así un poco explicado de manera divulgativa. O sea que a través de esos electrodos, ¿no? y de ser capaces de producir un campo eléctrico en esa zona concreta del cerebro, de manera bilateral en los dos lados del cerebro, la verdad es que el efecto sobre los síntomas del Parkinson es muy manifiesto. Mejoran mucho las personas.
su explicación, digamos, en lenguaje cristiano, distinto a este lenguaje sofisticado del neurólogo, está muy, muy clara, pero me sonó como a ciencia ficción. Es extraordinariamente sofisticado el proceso. Me gustaría oír, sí, me gustaría oír la opinión del doctor Ferrer con relación a este tema quirúrgico. Claro, el doctor Álvaro, como muy bien acertó, la cirugía, queremos comentar que solamente para aquel paciente, eso quiero que quede claro, él también lo explicó, para aquel paciente que no mejora el temblor y otras características clínicas. El paciente va a cirugía luego de una revisión del neurólogo, psiquiatra de rehabilitación, del neurocirujano, y parece ciencia ficción, como bien comentaban ustedes, porque el paciente está despierto en plena cirugía. Y esos electrodos hacen que funcione y se le dice al paciente en el mismo momento que, por ejemplo, levante el brazo donde está afectado y se va controlando el temblor. Y llega un momento en que el paciente en ese momento no va a tener síntomas. Cuando ya sale de la cirugía, es un cambio buenísimo porque si nosotros vemos un video del paciente antes de la cirugía, con esa rigidez y esa disminución del movimiento para levantarse, sentarse, caminar, dar la vuelta, el congelamiento de la marcha, que pareciera que los pies estuviesen pegados, magnetizados en el piso. Cuando lo vemos después de la cirugía, el paciente se levanta, se sienta, camina, da la vuelta, da la mano. O sea que la mejoría es increíble, pero no todos los pacientes ameritan la cirugía, sino aquel que realmente cumple los requisitos. Tenemos en nuestra conversación de hoy, recordemos, a Ana Velasco. Ana la conocemos bien, es nuestra compañera de trabajo acá en Actualidad Radio. Ella es Office Manager en Actualidad Radio y es paciente de Parkinson. Ana, ¿cómo te sientes tú en una conversación como esta? ¿Cómo la percibes? Nosotros que te conocemos y te vemos diariamente, te vemos perfecta, maravillosa, y entiendo que estás muy lejos de estos extremos, ¿no? Porque a lo mejor en este momento nos oye alguien y puede estar cerca o no, o algún amigo o paciente o no cerca del Parkinson, y se puede asustar de repente al oír estas cosas de la cirugía. Me gustaría tu opinión, Ana, por favor. Gracias, César. Yo me siento feliz y gracias por la oportunidad porque estoy oyendo, para mí esto me alimenta el alma, aunque suene un poco raro, ¿no? Porque el conocimiento siempre uno lo alimenta. Interesante, yo estoy con un doctor de la Universidad de Miami y estoy en proceso para aprobación para la cirugía porque soy candidata a la cirugía. Yo he rotado por varios medicamentos porque he tenido rechazo, porque no me han funcionado y porque mi tembladera no para. Entonces, yo estoy en un proceso de aprobación en este momento. O sea, ya me han visto 2 médicos, 2 terapias, 2 consultas diferentes, me ponen a caminar, me ponen a escribir, podemos hablar y bueno, estoy en ese proceso. Yo soy partidaria de la cirugía. Muy bien. Estamos ya acercándonos al final del programa. Quisiera... Floralicia tiene una pregunta. Sí, justamente escuchando a Ana y sabiendo que es una persona tan abierta como lo ha mostrado en esta conversación y con la que compartimos aquí en la radio, me gustaría que ella pudiera comenzar este ciclo de conclusiones partiendo de la base de cómo se puede empoderar una persona de su propia enfermedad y salir adelante como lo has hecho tú, Ana. Floralicia, mira, yo primero que nada, como te dije anteriormente, actitud. Todo está en actitud. Uno tiene 2 opciones en la vida. O sales adelante o te acuestas a dormir. Uno no se puede debatir porque todos los días tienes obstáculos que tienes que saltar. El Parkinson es un señor que comparte el cuerpo conmigo, pero no me va a tumbar. Yo soy más fuerte que él. Y si a él le molesta que yo haga ejercicio, yo voy a seguir haciendo ejercicio y lo hago es por mí, porque el motivo aquí es uno ser feliz. Yo creo que como tiene que ver con la dopamina, que es la hormona de la felicidad, es eso. Hay que reír más, hay que vivir más. Y sobre todo, eso de hoy en día de que la gente se ocupa del fit, de estar fit, del cuerpo fit, los músculos. Señores, no nos educaron a que hay que cuidar el cerebro. El cerebro es un órgano complicado. Y no tiene nada de malo ir a ver a un neurólogo un día porque tengo un dolor de cabeza. Uno nunca sabe.
un movimiento que no veas que te pertenece, averigua. Pero eso sí, no averiguar online, en internet, buscando, porque no sabes quién escribe del otro lado. Estos señores con los que estamos compartiendo, estos doctores han estudiado, se han especificado en neurología, en conocer, en aprender para ayudar a gente como uno. Hay que aprender a ser un poco más humildes y ser preventivos en la vida. Dios, creo que tus palabras lo han dicho absolutamente todo. Doctor Sánchez Ferro, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy en el programa. Ustedes, un saludo. Y el doctor Ferrer Ocando, muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Ferrer. A usted, muchas gracias a todos y le doy un aplauso a Ana porque todos los pacientes tienen que ser como ella, positivos y siempre mejorar. Gracias, doctor. Y Ana, nuestro aplauso, nuestro abrazo, nuestro afecto. De verdad, estas palabras de cierre creo que valen todo. Gracias, Jesús Miguel Millón, y gracias por esta tremenda oportunidad. Gracias a todos. Bien, Ana Velasco es nuestra compañera de trabajo, como decía. Ella está en Miami, joven de 51 años, con Parkinson diagnosticado desde hace 9. El doctor Sánchez Ferro Álvaro, neurólogo del Hospital 12 de Octubre en Madrid, y el doctor Olmedo Ferrer Ocando, neurólogo en Weston y profesor emérito de la Universidad del Zulia. Gracias a todos por haberse incorporado a este foro de hoy, #Día del Parkinson. El reloj indica 10:22 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 10:27 de la mañana. El fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, informó de nuevas acciones judiciales emprendidas por el Ministerio Público en esta suerte de razzia contra la corrupción, y hay casos en PDVSA más y en la CBG, la Corporación Venezolana de Guayana. Hay militares involucrados en todo esto. ¿Quiénes son? Vamos a Caracas. En la línea telefónica está la doctora Rocío San Miguel. Ella es la presidenta de la ONG Control Ciudadano. Rocío, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel. Siempre gracias por la oportunidad. Sí, tenemos hasta la fecha el anuncio de 3 militares que se encuentran detenidos. Así ha sido informado por el fiscal del Ministerio, el fiscal general del Ministerio Público, y se refiere a los coroneles Antonio José Pérez Suárez, el también coronel Samuel Testamarc y el teniente coronel José Agustín Chirinos. Estamos hablando de militares que cumplían funciones muy importantes: vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de PDVSA, Suárez Pérez, por ejemplo. Testamar era el gerente general de PDV Marina, y José Agustín Ramos Chirino era jefe o gerente de seguridad de los 4 ejes de la faja del Orinoco. Hasta allí tendríamos un cuadro de detenciones que indican la presunción de culpabilidad de estos sujetos en actos de corrupción, como ha sido anunciado. Sin embargo, y aquí va el dato interesante. A ver. En la misma fecha en que se comienzan a anunciar estas detenciones, hay 2 expresiones importantes que no pueden perderse de vista. Una de ellas, las declaraciones de Diosdado Cabello, que indica en su programa sobre la detención de 16 militares. No se conoce el nombre del resto de esos militares que podrían estar detenidos. Y el propio comunicado del ministro del Poder Popular para la Defensa, que es un comunicado bastante ambiguo porque refiere a lamentarse sobre la figura de algunos profesionales militares que cumplían misión de servicio en la administración pública, pero no especifica quiénes son estas personas. De manera que estamos asistiendo a una situación de investigación bastante opaca,
bastante turbia con respecto al involucramiento de, repito, presunto involucramiento de militares en delitos de corrupción, tanto en PDVSA hasta ahora, pero también lo que podría ser con delitos cometidos en la CBG. César Miguel. Rocío, algo me llama la atención. A ver, el señor Telechea, que ahora está al frente de PDVSA, también es coronel. Correcto, coronel del ejército. Es decir, sí. aquí estamos refiriéndonos todos al componente ejército. Sí, ahora, efectivamente, coronel del ejército. Mi pregunta, en un primer momento me llamó la atención. He leído que nosotros tenemos más generales y almirantes que la OTAN. Es decir, abundan. ¿Por qué los cargos gerenciales, que como acabas de decir son importantes, los tienen coroneles y tenientes coroneles? ¿Qué ocurre allí en la administración de los altos cargos militares, de los altos rangos militares? Sí, ha comenzado a verificarse un fenómeno bastante interesante en el seguimiento que nosotros hacemos de la nomenclatura militar venezolana. Estamos asistiendo a un cambio de patrones que no se veían en los 20 años de revolución. Estamos viendo no solamente lo que muy acertadamente señalas, como un coronel activo es designado presidente de PDVSA, sino también como un coronel activo es designado ministro de Comercio Nacional. Recordemos Antonio José Morales Rodríguez, como el propio Telechea es ministro de Petróleo, también coronel. Es decir, estamos viendo cómo Maduro está enfilando a estas nuevas promociones para dar incentivos de lealtad en lo que entiende es la salida ya de estas cúpulas que se encuentran en la pirámide de la institución y han perdido esa ascendencia sobre las estructuras de la base de la pirámide, porque son oficiales muy antiguos que ya deberían haber pasado a retiro. Me refiero, por ejemplo, al general Raúl Alfonso Paredes, que incluso es ministro de Obras Públicas, el propio Reverol, el propio Padrino, que va a cumplir 9 años al frente del Ministerio de la Defensa. Sin duda alguna, Nicolás Maduro está creando una nueva élite apuntando a rangos más bajos para ejercer mayor incentivo de lealtad. Rocío, según la cuenta, hay 13 militares que desconocemos y según Cabello están presos. Pero el señor Saab no ha hablado de ello. ¿Quiénes podrían ser? ¿Y por qué el ocultamiento? Pues es imposible determinarlo porque la trama ha sido muy, muy confusa. Es decir, no tenemos a este momento una expresión clara, firme de todos los detenidos. Se habla de 67 detenidos hasta este momento. No sabemos cuáles son militares, cuáles son civiles, la completa identidad de estas personas, en qué cargos de la administración pública se encontraban, los delitos que se le imputan y datos importantes, a cuánto ascienden las pérdidas totales de los daños al patrimonio público. Es por eso que muchos medios han dicho que esto es una puesta en escena de retaliaciones internas y que no hay claridad sobre el fondo, sobre lo que un Estado transparente debe informar, porque es la manera en la que se rinde cuenta sobre actos de detención. Incluso voy más allá, no se sabe dónde están detenidos estos civiles y estos militares, con lo cual se abre, sin duda alguna, mucha sospecha de si efectivamente se encuentran detenidos. Dios. Rocío, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana y dejarnos todas estas inquietudes. Increíble. Como siempre, un placer. Muchas gracias. Gracias a ti, Rocío. Rocío San Miguel, abogado, presidenta de la ONG Control Ciudadano, nos habló desde la ciudad de Caracas. Son las 10:34 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto muy serio, porque establecerse legalmente en los Estados Unidos es un asunto muy serio. Hay que realizar muchos trámites que debes llevar adelante con la asesoría, el apoyo de abogados con experiencia, como es el caso del escritorio Canero Fadul Immigration. Tienen más de 55 años de experiencia combinada con una amplia trayectoria en todas las áreas del proceso migratorio. Se especializan en visas de inmigrantes, no inmigrantes, visas de empleo, visas de talento, inversión, naturalización.
Llama al 305-579-9218. 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. 10:35 de la mañana. Colombia concentra casi la mitad de activistas de derechos humanos asesinados en todo el mundo en el año pasado. Hasta 186 de los 401 asesinatos de activistas de derechos humanos registrados en todo el mundo en el año 2022 corresponden a Colombia. ¿Ha mejorado la situación o por el contrario empeorado? Vamos a Bogotá. En la línea telefónica, el analista político Diego Arias. Diego, muy buenos días. Gracias por atendernos. César Miguel, un buen día para usted, para todo el equipo, para la amplia audiencia a esta hora del día. Honrado, como siempre, por la invitación y a propósito del comentario introductorio que ha hecho, por supuesto, unas cifras, unas magnitudes, digamos, de lo que está haciendo esta situación tan difícil de asesinato y de violencia contra defensores de derechos humanos que, por supuesto, no hace sentir ni orgulloso ni tranquilo a una sociedad y, por el contrario, le plantea enormes preocupaciones, pero sobre todo los desafíos, César Miguel, de cómo contener ese desangre que sigue ocurriendo en Colombia. A ver, ¿ha habido con el nuevo gobierno del presidente Petro algún cambio en esta situación? César Miguel, yo creo que lo ha habido claramente desde el punto de vista de una decisión política y de decisiones administrativas y presupuestales tendientes a fortalecer los esfuerzos de prevención y de protección sobre defensores y defensoras de derechos humanos, pero además, César Miguel, hay que incluir también allí a firmantes de acuerdos de paz del grupo antiguamente conocido como el FARC, que también están sumando, digamos, el número a esta estadística triste y difícil. La misma propuesta del gobierno nacional de la paz total apunta en la dirección de que todas estas dinámicas de violencia que en parte obran como víctimas a defensores de derechos humanos puedan terminar, pero y yo entiendo y quiero ser muy respetuoso con esta expresión, el tema de personas muertas y asesinadas no es un tema de cifras solamente, ni de estadísticas, hay mucho más detrás de eso, pero claramente la situación no ha mejorado en términos de esa realidad. Hay unas dinámicas de violencia, sobre todo en los territorios, en medio, César Miguel y oyentes, de una violencia mucho más compleja que la que teníamos cuando las FARC estaban armadas, por ejemplo, que hace muy difícil tener control y hacer medidas de prevención, incluso de protección, en un contexto de una violencia con múltiples factores y extendida por todo el territorio nacional. ¿De dónde viene? Porque cuando se llega a una cifra tan alarmante como esta, cifras como esta, ¿son un solo tipo de acción o son varios frentes, varios flancos desde donde se ataca a los defensores de derechos humanos? Yo creo que aquí hay una evolución, César Miguel, digamos, del tipo de violencia que ha afectado a los líderes y lideresas de derechos humanos. En otro momento se trataba de un plan sistemático de lo que uno puede considerar fuerzas de la ultraderecha, que actúan en la ilegalidad o en algunos casos lamentables siempre, por supuesto, con complicidad de fuerzas de seguridad del Estado. Y era desde ese lugar, digamos, ideológico y político de contrainsurgencia, digamos, ilegal, que se afectaba la vida y la integridad y la seguridad de defensores y defensoras de derechos humanos, bajo el malentendido de que ser defensor de derechos humanos era ser revolucionario o ser de izquierda, lo cual no es cierto, por supuesto. Claro. Pero estamos ahora en presencia no de un plan sistemático, César Miguel, digamos, de la derecha, de la ultraderecha o de grupos de esta naturaleza, sino de realidades locales en donde intereses económicos, políticos y de otro tipo son afectados por estos liderazgos que hacen ejercicios de denuncia, de exigibilidad de derechos, y territorial o localmente, digamos, se encuentran estas resistencias violentas de parte de actores locales. Con eso lo que quiero significar, César Miguel, es que no parece haber ningún plan nacional sistemático de una fuerza única atentando contra defensores de derechos humanos, sino realidades locales y regionales muy complejas que son las que están colocando en esta situación tan difícil y dolorosa a los defensores de derechos humanos. Bien,
¿Hay alguna medida preventiva concreta, puntual, que les dé más garantías en su trabajo a estos señores, a estos defensores? Yo creo, César Miguel, que hay muchas medidas. Yo creo que primero, y este gobierno está trabajando muy bien en quitar el estigma de que ser defensor o defensora de derechos humanos es tener algún tipo de vínculo, simpatía por los grupos armados de la ley, revolucionarios, etcétera. Eso ayuda mucho. Creo que hay medidas de prevención, de identificación de riesgos tempranos que ayudan a evitar que algunas de estos hechos de violencia se puedan finalmente consumar, pero hay una imposibilidad material, César Miguel y oyentes, de poder brindar protección efectiva a miles de personas que están en riesgo y en esta condición, porque el tema no se va a resolver siempre con un carro blindado o con escoltas. Hay una imposibilidad material, digamos, de la protección, de manera que es un conjunto de medidas las que debieran producir un efecto real en la disminución de estos asesinatos, pero repito, pese a todos los esfuerzos, eso no está ocurriendo todavía, lamentablemente. Diego, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un gusto como siempre, César Miguel, y el saludo para toda la audiencia. Un gran día para todos. Gracias. Diego Arias, analista político, nos habló desde Bogotá. 10:41 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El emigrante que ha compuesto este tema tan virtuoso es un virtuosísimo bajista eléctrico. Porque hay que distinguir ya bajistas. Desde Jaco Pastorius para acá hay bajo eléctrico, punto. Él se llama Rodner Padilla y es integrante, por supuesto, de C4 Trio, que graban ese tema, No Nation Son, es el que abre en su disco más reciente, Back to Four. En la línea telefónica, el doctor Rodner Padilla. Rodner, ¿cómo estás? César, buenos días, ¿cómo estás? Wow, gracias por esa intro increíble, gracias. No, te lo dije desde que la oí la primera vez, ese tema suena a Jaco, ¿eh? Hay peso de Jaco allí, influencia. Totalmente. Sí. Tú que eres un melómano y un conocedor de la música en un amplio espectro, desde la salsa hasta el jazz, hasta el pop y bueno... Siempre una conversación contigo, siempre aprendo mucho, y recuerdo esa vez que tocamos, que escuchaste esa canción y me dijiste, esto me suena a Jaco, ahí hay Jaco en esa canción. Sí, señor. Así que bueno. Rodner, han estado ustedes tocando, abriéndole plaza, nada menos que a Snarky Puppy. A los que no conocen el mundo del jazz contemporáneo, Snarky Puppy es una banda grande de ultra virtuosos que hacen una música más allá de jazz, es una música muy de vanguardia, muy de avanzada, y son en este momento el referente de esos nuevos sonidos. Que Snarky Puppy haya invitado a C4 Trio, un cuarteto de cuatros con el bajo de Rodner, para que combinasen, ya es un alarde, es algo insólito. ¿Cómo pega Snarky Puppy con C4 Trio? Un buen melómano va a decir sí. Pero ¿cómo ha sido la experiencia, Rodner? Wow, esta gira la verdad que ha sido espectacular. Todavía queda un concierto. Estamos haciendo la mitad de la gira de ellos aquí en Estados Unidos, abriéndole los conciertos. Son 10 conciertos que hemos hecho desde São Paulo, Minnesota, Milwaukee, Chicago, Indiana, y bueno, 10 ciudades donde hemos tenido el gusto además de tener un público tan ajeno para nosotros, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, digamos, para nosotros lo natural es tener un público más venezolano y más latino, ¿no? Sí. Entonces para nosotros era un poco, no sabíamos qué esperar, ¿no? De este público, y tú sabes que siempre abrir el concierto a una banda tan famosa es un poco tricky, ¿no? Es un poco, claro. Es difícil porque la gente viene a escuchar a esa banda. Sí, ¿y cómo reaccionó el público que va a escuchar a Snarky Puppy? ¿Cómo reaccionó ante la música de C4 Trio? Bueno, la verdad es que nosotros estamos muy contentos de lo que ha estado pasando.
¿sabes? Ciudades como Kalamazoo, Minnesota, Kalamazoo, Michigan, perdón, que bueno, no sé exactamente si Michigan o Minnesota, pero Kalamazoo, imagínate, una ciudad que uno no, ¿sabes? No pasa por ahí muy frecuentemente. Y recuerdo esta anécdota que estábamos al final del concierto, ya cuando va terminando el concierto, digamos el set de Snarky, nosotros nos vamos al lobby, y estamos ahí en la parte donde se vende el merch y todo el asunto. Entonces, bueno, la gente va saludando. En lo que sale la gente del concierto, bueno, van pasando por donde estamos y van saludando, y en eso se arma como un ambiente tan bonito con respecto al grupo, con respecto a C4 Trío, y la gente empezó a corear C4, C4, C4. ¡Wow! Sí. ¡Wow! Entonces, eso lo tenemos grabado. Precisamente yo estaba haciendo un live en ese momento en el Instagram. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Entonces, sí, digamos que eso ese tipo de muestras se ha repetido en cada concierto. Bueno, la gente del sello disquero Grown Up Music están súper contentos. Es posible, ya estamos en conversaciones de hacer, porque estuvimos grabando todos los conciertos, así que es posible que saquemos un disco en vivo de lo que tocamos en esta gira, ¿no? Sería extraordinario. ¿Y qué ciudad les resta? Bueno, ya lo que queda es Concord, New Hampshire, que van a estar ahí. Sí, bueno, digo van a estar porque, bueno, o sea, tú no lo sabes, pero a mitad de gira yo tuve un accidente. ¿Qué te pasó? Estábamos en Cleveland y me fracturé la mano. Me tuvieron que operar al día siguiente ahí de emergencia, y bueno, el resto de la gira la ha tocado Michael Leak, que es el bajista de Snarky Puppy. Hablamos con él y ya él había tocado un par de canciones con los muchachos. Yo estaba de gira con Cervantes y Florentino el año pasado, y hubo un concierto en el festival que ellos hacen, el festival que hace Snarky Puppy, aquí en Miami, y yo no podía hacerlo, entonces él se montó. Y bueno, terminó de montar un par de temas más, y ha estado tocando el resto de la gira con los muchachos, ¿no? ¿Y tú cómo estás, Rodner? Estoy en recuperación ahorita. La operación fue un éxito, gracias a Dios. Qué bien. El doctor Francisco Rubio me operó, y bueno, la verdad es que todo está saliendo bien. Mañana tengo consulta, y bueno, muy emocionados con la gira que viene también, ¿no? En Venezuela. Qué maravilla. Bueno, muchos éxitos para todos ustedes, Rodner, y que te mejores pronto, ¿ah? Bueno, muchas gracias, César. Un placer hablar contigo. Y bueno, estamos pendientes. Sé que mucha gente en Venezuela te escucha, así que vamos a estar desde el 2 de mayo hasta el 14 de mayo en Venezuela, una gira por allá, y vamos a estar en Punto Fijo, Valencia, San Cristóbal, Caracas, por supuesto, Maracaibo, Lechería, Barquisimeto. Qué bien, qué bien. Y bueno, esperamos ahí reencontrarnos con nuestro público natural, querido de Venezuela. Sí. De Kalamazoo a Barquisimeto. Exactamente, eso está bueno para un tema, está bueno para componerle un tema. Bueno, ahí lo tienes ya. Gracias, Rodner. Y sigue mejorando. Amén. Vaya. Rodner Padilla de C4 Trío, 10:52. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos para cerrar, Flor Alicia? Activistas y familias denuncian incremento de la represión rusa en Crimea. Activistas de derechos humanos han denunciado las cada vez más frecuentes desapariciones forzadas, persecuciones por motivos políticos y otros abusos contra los tártaros de Crimea, periodistas y residentes pro-ucranianos en la península anexionados por Rusia. Rusia ha convertido Crimea en una prisión para las personas que han secuestrado en los territorios ocupados, afirmó Volodymyr Shchekin, vicepresidente de la organización Grupo de Derechos Humanos de Crimea, en declaraciones que le brindó a la agencia EFE. Según dice, por lo menos 110 personas permanecen detenidas de forma preventiva en un centro secreto del Servicio Federal de Seguridad ruso en la ciudad de Simferopol, muchas de ellas sin cargos oficiales aún. Guay. Aparte de ser hoy el Día Mundial del Parkinson,
es también el Día Internacional del Remero. El que rema, boga, boga, remero. Betla allí, cantaba Pérez Bonalde. Y es el Día Internacional del Juego de Mesa. De manera que usted sale, si no llueve, le da un poquito al kayak, remando, y después se sienta a jugar Monopolio, ¿verdad? En fin, 10:54 de la mañana. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.